Bienvenidos sean todos, bueno, adelante por favor, los que se vayan integrando al primer seminario en el marco del Mes de la Mujer en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Esta vez nos acompaña la doctora Elizabeth Durán Campos. Les voy a leer una breve semblanza. Ella es bióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias del Mar por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y doctora en Ciencias Biológicas por la UAM. En el año 2012 realizó una estancia de investigación en el Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona, España, bajo la dirección de la doctora Pilar Olivar Buera, y en el 2013 en Woods Hole Oceanographic Institution, bajo la dirección del doctor Denis McGilcuddy. En el 2016 fue becaria postdoctoral en el ICML bajo el convenio con ACID CENER Hidrocarburos. 2017 a 2018 fue becaria postdoctoral de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la DEGAPA en el instituto y ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y participado en 32 campañas oceanográficas a bordo de buques oceanográficos de México, España y Estados Unidos. Actualmente la doctora Durán es investigadora asociada C de tiempo completo, adscrita a la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. En esta ocasión nos presenta la ponencia titulada Procesos y mecanismos que regulan la producción planctónica en el océano. Antes de dar inicio, unos breves anuncios. En la entrada tenemos gel antibacterial por si alguien quiere hacer uso de él. Al final tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Habrá café en la parte de afuera y creo que es todo. Ningún otro comentario, creo que no. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y adelante. Bueno, me voy a esperar a que se acaben de acomodar los compañeros que acaban de llegar. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por asistir a este seminario, a esta plática. Espero no les aburra. Y bueno, como ya lo dijo la maestra Denise, el título de mi ponencia es Procesos y mecanismos que regulan la producción planctónica en el océano. Y bueno, la charla está dividida en dos partes. La primera parte es una breve introducción, después vendrán los casos de estudio que he venido colaborando con los laboratorios de oceanografía física, procesos oceánicos, el laboratorio de ecología de zooplancton de este instituto. Y bueno, para todos aquellos que no conozcan la unidad Mazatlán, esta foto es tomada del portal del instituto y, pero no marearlos. De este lado vemos al buque oceanográfico El Puma. Este lado son las instalaciones de la UNAM, la Unidad Académica Mazatlán, que está abajo de las faldas del Cerro del Crestón, bañada por las aguas del Pacífico, y en esta primera esquina, en la superficie, se encuentra el Laboratorio de Ecología de Fitoplancton, y para todos aquellos que no han ido, son bienvenidos a conocer la unidad y, por supuesto, a estar en el Laboratorio de Ecología de Fitoplancton. Bueno, para empezar con el tema que nos trae aquí, los procesos hidrodinámicos que se presentan en el océano están forzados por diferentes fuerzas, están generados por diferentes fuerzas, como son los vientos, los gradientes de presión, la gravedad, la rotación de la Tierra, como el efecto de Coriolis, que en el caso del hemisferio norte, la rotación se da hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. En el caso de los vientos, al forzar la superficie del agua, los lleva hacia zonas más alejadas del océano. En el gradiente de presión siempre veremos rotación del de mayor presión a de menor presión. Y estos procesos hidrodinámicos que se generan van de diferentes escalas de micro que van de decenas de kilómetros, que pueden durar minutos, horas, como las ondas internas, mesoescala, que van de decenas a centenas de kilómetros, que pueden durar días, meses, como son frentes, vorticidad, vórtices, entre otros. Y los procesos a macroescala, que ya son de centenas de kilómetros, como pueden ser los grandes giros que se presentan en el Océano Pacífico, y en este caso fenómenos como atmósfera, océano, como es el caso del Niño y la Niña. En el caso de los procesos a macroescala, son conocidos como ondas internas, y estas ondas internas se dan por las perturbaciones en diferentes capas subsuperficiales que se dan en la densidad o en la temperatura. Estas ondas son más largas y se propagan sobre estas capas, y lo que provocan es que cuando están durante la cresta, atrapan organismos del plancton, son llevados a zonas más iluminadas, provocando mayor producción biológica, pero también algunos organismos, al ser llevados tan rápido hacia la luz,
perciben una fotoinhibición, dejan de hacer producción. En cambio, cuando son llevados en el valle, estos organismos son llevados hacia zonas más profundas, menos iluminadas, pero sí donde hay una mayor cantidad de nutrimentos. Y algunos prefieren estar en zonas menos iluminadas, pero con mejor cantidad de nutrimentos, que estar en zonas iluminadas. En el caso de los procesos a mesoscala que tenemos, como ya los mencioné, van de decenas a centenas de kilómetros. Aquí tenemos la presencia de surgencias, vorticidad, vórtices ciclónicos y anticiclónicos, frentes, entre otros. En cuanto a las urgencias, es agua subsuperficial que sube a capas más superficiales, simplemente forzada por los vientos. Estas aguas subsuperficiales lo que hacen es que fertilizan esta zona, provocando mayor producción biológica. Existen 4 tipos de estas, que es el transporte de Ekman. En esta zona tenemos la que es de los vientos del continente hacia el océano, la que son por diferencias de densidades y las que se dan por los vientos. En cuanto al transporte de Ekman, el viento va siendo paralelo hacia la costa, lo que va a hacer que el agua de la costa se haga hacia el océano, dejando un hueco que va a ser llenado de aguas subsuperficiales ricas en nutrimentos que levantarán la producción biológica. Este tipo de surgencias se da principalmente en Chile y Perú. En el caso de los que vienen del viento continentales, es donde se da principalmente en el Golfo de Tehuantepec y la de Papagayo, en donde en vez de que los vientos vayan paralelos, van del continente hacia la costa, haciendo que la capa superficial sea empujada hacia el océano, por lo cual se hace una fertilización de zonas de aguas subsuperficiales ricas en nutrimentos. En el caso de diferencias por diferencias de densidades es cuando tenemos, por ejemplo, en los fiordos, la presencia en fiordos o en lagunas costeras, la presencia de agua oceánica, agua marina y agua dulce, siempre el agua marina se va por debajo porque es más densa que el agua dulce, provocando entre ellas una fricción que nos va a llevar nutrimentos hacia la zona eufótica. En el caso de la vorticidad, es la propiedad intrínseca de un fluido que va a hacer que rote. Y este tipo de manifestaciones o flujos turbulentos en rotación se les conoce como vórtices. Existen 2 tipos de vórtices con características físicas diferentes. En este caso, los vórtices ciclónicos van a presentar movimientos en contra de las manecillas de reloj en el hemisferio norte. Sus centros van a ser más fríos debido a los movimientos de agua en divergencia que llevan agua fría hacia arriba. Tienen vorticidad negativa y son más densos. En el caso de los vórtices anticiclónicos, estos giran a favor de las manecillas de reloj en el hemisferio norte. Sus centros son más cálidos porque lo que hacen es que hacen movimientos convergentes que hunden agua de la superficie hacia zonas más profundas. Este tipo de giros se ha mencionado que son poco productivos a diferencia de los vórtices ciclónicos. Para estudiar los efectos de por qué los vórtices ciclónicos y anticiclónicos son de diferente producción, en 1997, investigadores de Woods Hole deciden estudiar cómo estos vórtices afectan a la producción del océano, encontrando que en el caso de un giro o un vórtice de núcleo frío, lo que va a provocar es que va a hacer un ascenso, va a romper la termoclina y llevará nutrimentos hacia la zona eufótica, provocando que haya mayor producción planctónica. En el caso de los giros anticiclónicos, lo que hace es que se va a hacer un hundimiento, pero no solamente hunde agua. Obviamente en estas aguas que se presentan hay presencia de organismos que son llevados a zonas más profundas, por lo cual su centro es menos productivo. Pero como ya lo mencionamos, si se hunde por un lado, por otro lado tendría que haber este afloramiento de agua, y por lo cual los vórtices anticiclónicos son pobres en su centro, pero en su periferia son más productivos. Siguieron estudiando estos investigadores y decidieron identificar cómo ya los vórtices afectaban a organismos en general. En este caso trabajaron con diatomeas, dinoflagelados, y en el caso del zooplancton trabajaron con copépodos. En el caso de los giros ciclónicos que encontraron ellos, se dieron cuenta que en su centro había la mayor cantidad de dinoflagelados, mientras que en su periferia se encontraba la mayor cantidad de diatomeas. Ellos mencionan que este giro que ellos siguieron ya estaba en su etapa de decaimiento, por lo cual ya el centro ya no tenía tantos nutrimentos como su periferia, y las diatomeas están más relacionadas hacia la cantidad de nutrimentos. Y algunos de los organismos misótrofos, como son los dinoflagelados,
pensaban aquí en este centro. En el caso del giro anticiclónico que ellos encontraron, vieron que la mayor abundancia de diatomeas se dio en el centro, mientras que en la periferia estaban los dinoflagelados y silicoflagelados. En el caso de los organismos del zooplancton, en ambos giros los copépodos fueron abundantes tanto en el centro como en la periferia. Cuanto a México, se empezó a hacer el estudio principalmente en la Bahía de La Paz por investigadores de este instituto, en donde encontraron la presencia de un vórtice ciclónico, el cual fue asociado por otros investigadores de Sicimar, en donde relacionaron la presencia de larvas de peces y cómo se relacionaban con este mismo vórtice y velocidades. Ellos encontraron que durante el invierno, la mayor abundancia de organismos que se encontraban en el Golfo penetraban a la bahía por estas corrientes y de la bahía penetraban hacia el Golfo. Durante el verano, durante el invierno, durante el verano, ya no se da esta correlación entre ambas zonas, porque las velocidades son menores y el giro estaba ya en decaimiento. No había una distribución de organismos de la bahía hacia el Golfo y del Golfo hacia la bahía. Y otro de los procesos que más se ha estudiado, como lo hemos dicho de macroescala, pues es el fenómeno del Niño. Este fenómeno es un sistema océano-atmósfera y lo que provoca es que es un calentamiento anormal en el Océano Pacífico, llevando agua muy cálida hacia estas zonas. Este fenómeno es recurrente entre 3 y 8 años, está caracterizado, como ya lo dije, por agua más cálida y que son llevadas, aguas más cálidas y pobres, que son llevadas a toda esta franja, provocando una disminución en la producción biológica en todas estas zonas. Y bueno, ya les presenté los procesos, quiénes son, pero ahora les voy a presentar a los que les afectan estos procesos en el océano, que es el caso del plancton. Este término proviene del griego, que significa errante, que no se puede sobreponer y que está flotando en la columna de agua y que no hace nada él. En 1887 el alemán Victor Hensen lo utilizó para describir a estos organismos y se refiere a un conjunto de pequeños organismos que no tienen la capacidad para poderse sobreponer a las corrientes marinas. Está dividido por dos grupos, la parte de fitoplancton, que son las plantas como son las diatomeas, dinoflagelados, silicoflagelados, cocolitofóridos. Este conjunto es un conjunto heterogéneo de organismos, generalmente autótrofo, son la base de la red trófica. Ellos inician la fijación de carbono de la superficie a zonas más profundas y, como lo dije, por su abundancia en el océano, son diatomeas, dinoflagelados, silicoflagelados y cocolitofóridos. En cuanto a la otra parte, que es el zooplancton, son organismos como los copépodos, los poliquetos, los ctenóforos, los rotíferos, entre otros. Estos organismos es un conjunto que se puede localizar en aguas continentales y marinas. Estos serían el segundo eslabón de la cadena trófica. Ellos serían los encargados ya de llevarlo hacia ballenas, tiburones, hacia niveles más altos de la cadena trófica. Y estos tienen una característica porque, a pesar de que dicen que son errantes y que no se pueden sobreponer a las corrientes, han generado características físicas que los ayudan a moverse en la columna vertical. En la horizontal a lo mejor no pueden sobreponerse, pero en la vertical sí tienen como patas natatorias que los ayudan a nadar, a moverse en la columna de agua, tener saltos como de chorro, de propulsión, como las medusas. Los tecnatos también presentan estos saltitos. Y esto lo han desarrollado para poder evitar la depredación y para poder alimentarse. Durante el día ellos se encuentran en zonas más profundas del océano y durante la noche suben a alimentarse y protegerse de la depredación. Y bueno, en todos los casos de estudio de los que les voy a mencionar, hemos decidido la división de los grupos funcionales en cuanto al plancton. Y los grupos funcionales se refiere a un grupo ataxonómico que tiene una función específica en el ecosistema, ya sea en los ciclos biogeoquímicos, ya sea en las cadenas tróficas. En este caso, de acuerdo a lo propuesto por Hood, por Le Quéré y por Beretty, se han dividido al plancton en 10 grandes grupos. Los primeros 7 incluyen organismos del fitoplancton, como los que fijan nitrógeno, los que trabajan carbón, los que trabajan con sílice, y en el caso del zooplancton los dividieron por su función en las redes tróficas, que son herbívoros, omnívoros y carnívoros, y también por su tamaño. La mayoría de los herbívoros son considerados
Mesozooplancton, los omnívoros tienen meso y microzooplancton y en los carnívoros la mayoría es macrozooplancton. En el caso de los herbívoros, como ya sabemos, los dinoflagelados pueden ser misótrofos. Cuando ya no están los nutrimentos, empiezan a comer a otros organismos del plancton, como en este caso las diatomeas. Por eso aquí se les considera como parte de los herbívoros, a los ciliados y flagelados heterótrofos, copépodos calanoides, salpas, apeldicularias, doloideos. En el caso de los omnívoros, son la mayoría de los copepoditos, eufausidos y larvas de crustáceos. En el caso de los carnívoros están los ketognatos, copépodos ciclopoides, copépodos arpacticoides, carnívoros, medusas, larvas de crustáceos y larvas de peces o ictioplancton. Y bueno, en cuanto a los casos de estudio que tenemos, en estas zonas hemos trabajado en el Golfo de México, Golfo de Tehuantepec, Golfo de California y Bahía de La Paz. Pero antes de pasar a la parte de los casos de estudio, quiero comentarles el trabajo que hacemos a bordo de los buques oceanográficos, porque no solamente sacamos muestras de agua o medimos las características físicas de la columna, sino que también sacamos muestras de sedimentos, hacemos batimetría, sacamos también arrastres de peces, medimos las corrientes por ASP. En el caso de obtener los datos de fitoplancton, lo obtenemos a diferentes profundidades con ayuda de la Rosette y también hacemos arrastres verticales de la columna de agua para identificar los organismos, para hacer la cualificación de los organismos de plancton. En el caso del zooplancton hacemos arrastres de red bongo, pero también hacemos de red de apertura-cierre, la cual nos ayuda a identificar estas migraciones verticales de los organismos porque se ponen a diferentes profundidades las redes. Y algo que quiero decir es que está muy de moda que en la ciencia no hay mujeres y si levantan las manos las mujeres aquí presentes, la mayoría son mayoría, creo que los hombres son minoría y en las campañas en las que me ha tocado participar, la mayoría somos mujeres y a veces tienen que estar buscando hombres para hacer algunos de los levantamientos, por ejemplo, de la RENIC, porque son pesados supuestamente, pero entre mujeres sí podemos. Gracias. Y bueno, en cuanto al Golfo de México, las campañas que se han realizado, que fueron los promebios en el Justo Sierra, estos fueron entre 6 y 9 promebios, en los cuales se quiso medir y se midieron cómo los procesos físicos afectaban toda la producción biológica de la zona. En este caso solo voy a presentar el que se realizó en junio del 2002, en donde el objetivo de ese trabajo era determinar los patrones de distribución de la clorofila A en el cañón de Campeche y Banco de Campeche. El cañón de Campeche está ubicado en esta zona, el Banco de Campeche está en esta zona. El Banco de Campeche tiene una profundidad máxima de 50 metros, mientras que el cañón de Campeche su profundidad es entre los 2.000 a 3.000 metros. En estas campañas lo que se midió fue con el CTD, la temperatura, la presión y la conductividad, y con ayuda de un perfilador de fluorescencia natural se midieron datos de fluorescencia y en cuanto a esto, con los datos de CTD se pudieron hacer distribuciones horizontales de las isotermas de 18.5 y de 15 grados centígrados para identificar estructuras que estuvieran en esta zona. En este caso podemos observar que en la de 18.5, al igual que la de 15, la isoterma se ve más somera en esta zona, mientras que en esta zona se ve un hundimiento. En ambas imágenes se ven. Y lo que quisimos ver es si había ese efecto en la vertical, así que se hizo un transecto que las cruzara para poder identificar las estructuras que se estaban presentando, observando que se dio la presencia de un vórtice ciclónico y de un vórtice anticiclónico. En ambos se formó un frente que fue donde se encontró la mayor producción biológica. Para el caso de los patrones de distribución en ambas zonas, estas son las del Cañón de Campeche y estas son las del Banco, se identificó que el pico profundo de clorofila A estuvo entre los 60 y los 100 metros de profundidad y su mayor dato fue de 0.6, va de 0.1 a 0.6 miligramos por metro cúbico, asociados por debajo de la termoclina y justo en donde se daba el 1% de la luz. En el caso del Banco de Campeche, la profundidad del pico profundo estuvo asociado al fondo, en ambos casos por debajo de la termoclina y también hasta la luz penetraba en toda la columna de agua. Estos picos profundos nos preguntábamos quién los daba, porque
la teoría dice que la mayoría de los picos se dan entre los 20 y los 50 metros de profundidad, que es donde está la capa eufótica en estas zonas. Y al identificar los organismos fueron que en el cañón de Campeche la mayor abundancia que se presentaron fueron cocolitofóridos, mientras que en el banco de Campeche la mayor abundancia fue de organismos silicoflagelados. Estos picos del banco de Campeche se dan por la mezcla. Es una zona de 50 metros y con cualquier entrada de agua o viento puede mezclarla y hacer una resuspensión de estos nutrimentos, provocando una alta producción en esta zona. A finales de 2014 y principio de 2015, la NOAA mandó una alerta de que íbamos a tener un fenómeno muy fuerte del Niño, tal como comparado como el del 82, 83, 97, 98. En el caso del 82, 83, en las zonas del Pacífico mexicano se vio una disminución tanto de producción biológica de organismos como los silicoflagelados en el Golfo de California, un descenso en la producción de sardinas, un descenso en la producción de biomasa fitoplanctónica en el Golfo de México, en el Golfo de California. Por lo cual, en el 2015 y 2016 queríamos identificar cómo iba a afectar o si había o no había un efecto de este gran niño en el Pacífico mexicano. Por lo cual se escogieron dos zonas, que fue Golfo de Tehuantepec, localizado en la porción este del Océano Pacífico, un ecosistema altamente productivo, como lo mencioné, por la surgencia que se presenta por los vientos. Al pasar los vientos por esta zona, que son los tehuanos, hacen una surgencia aventando y llevando agua fría rica en nutrimentos. La surgencia se presenta con mayor intensidad entre noviembre y abril. Y bueno, pues esta zona se considera de alta biodiversidad por las especies comerciales, como es el camarón, el atún y el tiburón, entre otros. En el caso del Golfo de California, es un mar semicerrado que tiene 1.200 kilómetros de longitud, es un ecosistema altamente productivo, no solo porque las profundidades van desde los 200 hasta los 3.000 metros, sino porque tiene características muy importantes como son islas, que pueden crear surgencias topográficas, ondas internas, vórtices que llevan a tener una alta producción. Aparte es una zona muy importante porque es el lugar principal de valor comercial de las especies, como es la totuaba y la vaquita marina, que está de moda en estos momentos. Bueno, por lo cual para la caracterización del niño se obtuvieron los datos del índice multivariado ENSO, por sus siglas en inglés MEI, para el periodo de 2013 a 2017 para ambas zonas. Este MEI está derivado de múltiples variables meteorológicas y oceanográficas y son las que mejor interpretan este fenómeno. En cuanto a los valores positivos, reflejan el caso de los niños y los valores negativos serían las niñas. Para la obtención de las muestras e imágenes de satélite en ambas zonas, se utilizaron imágenes de satélite diarias de temperatura superficial del mar, clorofila, del MODIS Aqua con una resolución de 4 kilómetros. En este caso se hizo la elección de este punto, que es precisamente donde está la boca de entrada del Golfo de California y donde se dan los intercambios entre el Golfo y el Océano Pacífico. El promedio de este punto fue de 46.8 kilómetros y se midieron diariamente todas las imágenes de satélite y se hizo un promedio mensual. Para el caso del Golfo de Tehuantepec, el punto está en esta zona y el promedio es de 50 kilómetros cuadrados. Una vez que se obtuvieron estos datos, para el Golfo de Tehuantepec, este es el MEI que se obtuvo, se observó un incremento de 5.1 grados centígrados en la temperatura superficial. En este caso la temperatura superficial es la roja y la clorofila es la verde. Y se ve del 2013 al 2015 un ascenso en la temperatura de 5.1 grados y un descenso en la clorofila de 1.53 miligramos por metro cúbico. En este vamos a presentar cada uno de los por el 2014, 2015 y 2016 sus promedios mensuales, y en este año, que es un año previo, se ve la estructura perfecta de la surgencia, y la surgencia que tiene como una comita. En esta zona es la mayor producción de clorofila A y se ve el descenso de la temperatura. Como lo mencioné, de noviembre a abril son los meses donde es más alta, donde se ve con mayor intensidad la surgencia. Aquí tenemos enero,
febrero, marzo y en abril todavía se ven un poco. Por ejemplo, ya los siguientes meses ya no se empieza a ver. Y otra vez en noviembre empieza a observarse esta estructura de la surgencia. Pero ustedes se empiezan a fijar, ya no está como si fuera una comita en esta zona. En el caso del 2015, todavía en esta época se ve la presencia de esta surgencia, pero para finales del 2015, que es donde empieza a existir el efecto del niño, la coma se ve reducida y es cuando vemos el descenso de la clorofila en 1.56. Para el caso del 2016, la coma ya no se ve tan grande y nos va a hacer un aumento de temperatura, no se ve tan frío y se ve un ascenso de temperatura de 5.13 grados. Y para finales de 2016 se vuelve a ver ya la surgencia como una comita que se está viendo de nuevo. Para el caso del Golfo de California, se presentaron valores también del niño, se observa este ascenso, que es un valor positivo. Aquí tenemos la temperatura y la clorofila A, y en este caso vemos que tanto la temperatura como la clorofila A presentó una tendencia estacional, con máximos en invierno, mientras que en verano tenemos mínimos y otra vez en otoño empezamos a tener valores altos. Aquí también se hizo un promedio mensual y se puede observar que la temperatura, por ejemplo, en este año del 2014 estuvo entre 22.3 a 33.1. La clorofila se vio con intervalos valores mayores a 0.86 durante el invierno y mientras en el verano se ve un descenso en ella, presentando una estacionalidad bien marcada. Para el 2015, de hecho, se ve un ligero descenso de temperatura, mientras que hay un ligero ascenso de la clorofila A, porque sabemos que entre menor temperatura, mayor clorofila A. Para el 2016, al igual que el otro año, se ve un ligero descenso en la temperatura de 31.8. Algunos de estos son datos, son huecos que no se pudieron observar. Y la clorofila se mantuvo entre 0.15 a 0.6 miligramos por metro cúbico. En cuanto a los resultados, en el caso del Golfo de Tehuantepec sí pudimos observar una disminución y un aumento en la temperatura, pero en el caso del Golfo de California no observamos ninguna disminución en la temperatura, ni ningún aumento en la temperatura, ni ninguna disminución en la clorofila A. Tampoco en el Golfo de California encontraron, cuando hicieron estudios en 2017 con la relación de ictioplancton, tampoco encontraron que hubiera una disminución de organismos de ellos. Se presentaron sin ningún problema, hubo la presencia de... Esto se refiere a que Álvarez Borrego en el 2012 menciona que es debido a los efectos, debido a los procesos que se dan en el Golfo de California, que hace que estos solapen o que no se vea tan fuerte este caso del niño del Golfo, de este niño del 2015. Y otros autores mencionan que a pesar de que se comparaba entre el 2015-2016 con el del 82, 83, 97 y 98, no fue tan fuerte. A pesar de que se decían que eran iguales, no fue tan fuerte, pero sí afectó la zona central del Pacífico mexicano, mientras que la zona ya hacia el Golfo de California ya no fue tan afectada. Y en el caso del Golfo de Tehuantepec sí seguía observándose la surgencia. Los vientos nunca se vieron disminuidos. Lo que pasó fue que el agua que provenía del Pacífico era agua más cálida y pobre en nutrimentos, por lo cual no había una fertilización en esta zona. En otro de los lugares que hemos trabajado es la Bahía de la Paz, que es el que conocemos más. Está localizada a la costa oeste de la península de Baja California. Está aproximadamente a 200 kilómetros de la boca del Golfo de California. Se comunica por dos bocas. Al norte por Boca Grande, una boca ancha y profunda, y al sur por Canal de San Lorenzo, una boca más estrecha y menos profunda. En esta zona se presenta un sil batimétrico que parece que hace que la Bahía de la Paz esté no tan relacionada con el Golfo de California. El clima de la región es semiárido, con lluvias en verano. La precipitación es menor que la evaporación, provocando que el agua del Golfo de la bahía sea más cálida y salina que la del resto del Golfo de California.
En cuanto a estos estudios que hemos realizado, la mayoría de los estudios se han realizado en verano de 2008, 2009 y 2004. En este estudio, precisamente a bordo del buque del Puma, se realizaron estaciones hidrográficas con ayuda de un CTD y con un perfilador de fluorescencia natural para identificar tanto los patrones de distribución de la clorofila A como algunas ondas internas. Al observar los perfiles en 6 estaciones presentes aquí, ubicadas en Cuenca Alfonso, que es la zona más profunda de la bahía, que es 420 metros de profundidad, al ver los perfiles de clorofila A, se pudo observar que en el de bajada había una diferencia entre el de ascenso, y de hecho se ve que hasta hay un aumento en la clorofila A. En estas estaciones se pudo observar este desfasamiento, lo que nos hizo pensar en que había algo que estaba creando que hubiera un aumento muy, muy local y muy rápido, porque aparte un perfilador baja en minutos y en lo que sube son otros minutos, entonces nos provocaba creer que había algo ahí que los estaba cambiando. En este caso también en cuanto a la temperatura se ve este desfasamiento de este perfil, y lo que nos llevó a verlo en la imagen de satélite, la presencia de estos trenes de ondas internas. Estas ondas internas pueden ser provocadas por el ascenso de agua, por el silbatimétrico, haciendo que haya un cambio, una perturbación en la temperatura o en la densidad que hace que se creen estas ondas, haciendo un cambio tanto en la temperatura como en la clorofila A. En cuanto a los veranos de 2008 y 2009, se hicieron estudios por medio de las campañas oceanográficas conocidas como DIPAL, Dinámica y Paleoceanografía de la Bahía de La Paz, en la cual se midieron con datos de CTD y fluorómetro presente aquí, temperatura, presión, conductividad, con los cuales se calcularon los valores de salinidad, densidad, entre otros, para poder identificar y evaluar el efecto de los procesos en el ecosistema planctónico de la Bahía de La Paz, del sur del Golfo de México, del sur de California, en México. En cuanto a los datos hidrográficos, con ayuda del CTD CB19, se utilizó para tener los datos de temperatura y presión. Con estos datos se calcularon las velocidades geostróficas relativas al fondo. Con estas velocidades geostróficas se calculó la componente vertical de la vorticidad relativa. Se hicieron los análisis de topografía de las isolíneas, como en el caso de isotermas, termoclina, y se hicieron secciones verticales de temperatura, salinidad y densidad. Para el caso de los datos biológicos, a diferentes profundidades, con ayuda del ROSET, se tomaron muestras para poder cualificar y cuantificar a los organismos del fitoplancton por medio del método de Udermol, en donde después de que obteníamos la muestra la fijábamos con Lugol, y ya llegando al laboratorio las poníamos a sedimentar en estas columnas de sedimentación y en estas cubetas. Una vez que pasaban 48 horas, se quita la muestra, nos quedamos con la parte de abajo, y con un microscopio de objetivos invertidos hacíamos el conteo y la cualificación de los organismos del plancton. Para el caso de los datos de zooplancton, lo que hicimos fueron arrastres oblicuos de redes Bongo de 333 y 500 micrómetros. En la boca teníamos flujómetros previamente calibrados para poder identificar el flujo de agua durante el arrastre. Una vez que se obtenía la muestra, a bordo del barco se fijaba con Lugol al 4%, después de 24 horas se trasvasaba alcohol al 70%. Una vez ya en el laboratorio se hacía la cuantificación y la calificación de los organismos, de los grupos funcionales del zooplancton. Para los datos del 2008, se encontró, en cuanto a la parte física, se encontró un núcleo frío en la parte central de la bahía y un núcleo más cálido en la parte de Boca Grande. En cuanto a la distribución de la densidad, se puede ver un núcleo de mayor densidad, y en cuanto a las velocidades geostróficas, se puede ver esta que tiene movimientos hacia la izquierda, y aquí tenemos uno que tiene movimientos hacia la derecha, encontrando un dipolo en esta época del año. En cuanto a ver la distribución del fitoplancton, pudimos observar que las máximas abundancias, aquí están a diferentes escalas, aquí es la escala para todas igual, y en esta figura cada una tiene su escala
proporcional. En este caso podemos observar que la figura A tiene en el centro del vórtice ciclónico la mayor abundancia, mientras que en el caso de los dinoflagelados se encontraron precisamente entre la franja formada por los vórtices ciclónico y anticiclónico. Los helicoflagelados fueron abundantes en la zona del giro ciclónico. Ya con su escala, cada una de su escala, podemos observar que también las diatomeas están asociadas al frente formado entre ambos dipolos. En el caso de la clorofila A, los valores mayores se presentaron asociados al giro ciclónico, con valores entre 0.02 a 18 miligramos metros cúbicos, y la mayor cantidad se presentó en cuanto a la superficial asociados a la zona más somera de la Bahía de La Paz. En cuanto a la biomasa del zooplancton, pudimos observar que los valores más altos se encontraron precisamente en el frente formado por ambos dipolos. Estas zonas de frentes son de alta producción porque ahí se quedan atrapadas nutrimentos y se quedan también atrapados organismos del fito y del zooplancton, por lo cual en estas zonas se dan una alta concentración de estos organismos. Los valores de la biomasa, siempre se ha mencionado que la Bahía de La Paz es muy poco productiva, pero al compararla con zonas como el Golfo de México, principalmente en el Cañón de Campeche, podemos observar que tiene valores entre 50 gramos, mientras que el Cañón de Campeche presenta un promedio de 20 gramos. Para el caso de la distribución de los organismos funcionales del zooplancton, podemos observar que, esta es la de los herbívoros, carnívoros y omnívoros, esta es la biomasa. Podemos observar que la mayoría de los herbívoros se encontraron asociados a la periferia del vórtice ciclónico, en el frente de ambos vórtices y cerca del centro del vórtice ciclónico. Para el caso de los carnívoros, ellos estuvieron más abundantes en el centro del vórtice ciclónico, anticiclónico, y en el caso de los organismos omnívoros se encontraron en toda la bahía. Para el 2009 se hizo el seguimiento de un vórtice ciclónico confinado en la Bahía de La Paz, en donde se observa que la menor concentración de clorofila se da en el centro y las diatomeas se encuentran asociadas al centro y a la periferia, mientras que los dinoflagelados están más abundantes en el centro del vórtice ciclónico. Esto nos lleva a recordar los estudios en donde precisamente se habla de que cuando un giro ya está en etapa de decaimiento, ya su centro es poco productivo, mientras que su periferia es donde se encuentra la mayor producción, por lo cual este giro podría estar ya en decaimiento y por eso vemos esta distribución de organismos en la zona. También relacionando la presencia del vórtice ciclónico en la Bahía de La Paz, se pudo identificar también que tenía vorticidades positivas, mientras que en la zona restante de la bahía tenía vorticidades negativas, y el centro de este giro estuvo la mayor presencia de copépodos calanoides, salpas, y en el caso de su periferia estuvo más abundante la presencia de organismos como son ictioplancton, medusas, ketognatos, entre otros. Y bueno, aquí un pequeño modelo de lo que pasa, cómo se forma el giro ciclónico o cómo se forma el giro anticiclónico. En este caso, como les mencionaba, tenemos un sil batimétrico que se encuentra en Boca Grande. El agua viene de aquí de 800 metros, sube y tiene un ascenso, provocando que, de acuerdo a que si entra asociado a la isla Espíritu Santo o la isla San José, por compensación de vorticidad y por Coriolis, va a girar, va a tender a rotar. En este caso, si entra por aquí, va a rotar hacia la derecha, y en el caso, si entra por aquí arriba, rotará hacia la izquierda. En este caso, cuando tenemos la presencia de un vórtice ciclónico, lo que hace es que lleva un ascenso de nutrimentos. Estos nutrimentos son utilizados por las diatomeas, después da la utilización de dinoflagelados, después vienen los organismos del zooplancton herbívoro, y fuera de esta zona se encuentran los organismos del zooplancton carnívoro. Y bueno, pues muchas gracias por su amable atención, y estos son mis contactos. Tenemos espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Para quienes están conectados, pueden escribirlas por vía chat o abrir su micrófono. Empezamos por acá. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? En nuestras otras sedes, ¿alguna pregunta, algún comentario? Creo que no.
Denis. ¿Dónde? Ah, perdón, estoy por acá. Hola, o sea, el último trabajo fue explicando esto de los datos que viste en minutos, pero no me quedó claro. ¿Cuál? O sea, tú mencionaste que cuando metían el CTD de en ida y las vuelta ondas internas. era por ondas internas. Sí. Y más o menos podrías explicar un poquito más amplio eso. O sea, ¿por qué se da en minutos? Porque son procesos que se dan a microescala y es una pequeña perturbación que se da entre ambas capas. Es muy pequeño el cambio que se da. Por eso es que duran tan poco. Probablemente. La verdad, este tipo de muestreos no son sinópticos. Tenemos que estar ahí paraditos y estar midiendo con un CTD, hacer yoyos para ver si son diarios y cuánto tiempo tardan en pasarlo. Sería hacer ahí un muestreo más extenso. ¿Y la onda interna está? Probablemente se puede presentar. Eso no lo sé bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, en cuanto al trabajo del niño Godzilla en el Golfo de California, Ajá. hay un área donde midieron la temperatura y clorofila. Ajá. Entonces ahí yo tengo dos dudas. La marcha de temperatura está dada por el ciclo anual de surgencia o por el cambio de masa de agua de la entrada de la corriente California. Esa sería una. Uh-huh. Y la otra, ¿qué mecanismo crees que sea el que hace que se amortigüe el efecto, ¿no? en la baja de productividad? ¿En el Golfo de California? Uh-huh. Sí. Bueno, es que aquí no vimos efecto. En el Golfo de California, en el Golfo de Tehuantepec sí fue donde vimos el efecto, porque venía agua que es más cálida y menos productiva. Y en el Golfo de California lo que pasa es que sus procesos que tiene de fertilización, como pequeñas urgencias, pequeños vórtices que se dan en la zona, pueden amortiguar ese proceso. Uh-huh. Por eso no se ve ahí, se ve más en el caso del Golfo de Tehuantepec. Uh-huh. O sea, los procesos que amortiguan serían giros, urgencias, etc. Uh-huh. Okay. Y la otra de cómo es que la marcha de temperatura está dada por upwelling o por cambio de masa de agua, por ejemplo, que entre la de California. Sería por cambio de agua, de cambio de masa de agua. Gracias. Gracias. Sí, maestro. Elizabeth, muchas gracias y felicidades. Gracias. Pues nada más tengo yo dos comentarios. Número uno, los vórtices ciclónicos y anticiclónicos. Yo lo relaciono con la regla de la mano derecha, siempre el ciclónico, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, donde los 4 dedos los hacemos girar en el sentido de las manecillas del reloj y sube, ¿no? Y el anticiclónico, lo contrario. Y el otro comentario es que si nosotros podemos ver el zooplancton con una ecosonda monohaz, y qué tanto lo utilizan para guiarse, porque es difícil, ¿no? Con el sonar monohaz estamos observando si el buque está detenido, estamos observando solamente una línea, pero sin embargo puede ser una referencia donde pueden muestrear con las redes. Lo que se ha visto ya últimamente que hemos trabajado es por biovolumen. Lo podemos observar en la sonda, se ve así la gran masa de organismos y entonces ahí podemos elegir muestrear, pero sí, sería otra de las cosas para elegir los muestreos donde se vea mayor cantidad. Gracias. Pero sí. Sí, nos damos un minuto. Gracias. Muchas gracias. Tengo un comentario sobre Godzilla. No sé si la dinámica del Golfo de California sea tan potente para inhibir el niño, pero lo que puedo pensar es que las ondas de Kelvin, que son las que se manifiestan cuando hay niño, podría no haber entrado al Golfo de California y haberse ido por el Pacífico. Esa podría ser una. No sé si esa sea la buena
o que sí se inhiben por las urgencias y los giros. Se me hace muy fuerte decir que la dinámica puede inhibir el niño ahí. Pero lo que sí podrían ver para otros trabajos es si el niño no se metió al Golfo de California el efecto, sino que la onda de Kelvin se siguió por el Pacífico hacia el norte. También el comentario del maestro Ronquillo es importante, pero también el ADCP muestrea, decíamos antes biomasa, pero muy bien lo dijiste tú, son biovolúmenes porque están también contabilizados los sedimentos suspendidos. Ajá. Y en un giro ciclónico, en el hemisferio norte, este es en sentido contrario a las manecillas del reloj y hace que la termoclina y la nutriclina vayan hacia la capa eufótica, ¿no? Y el contrario, lo otro. ¿Sí? Pero pues muy bien tu trabajo. Gracias. Siempre se me va eso. ¿Más me había dicho? ¿Qué tal, doctora? Felicidades por su trabajo, muy interesante. Me preguntaba en la parte de... mencionaba los decaimientos de los vórtices, ¿no? Que la mayoría de los trabajos que se analizaron son de verano. En verano es donde se presenta el decaimiento de los vórtices, o sea, este ciclo de vida del vórtice es decaimiento en verano. En este vórtice en específico sí encontramos un decaimiento. No puedo asegurarte que en verano sea de todos. Tendríamos que hacer estudios de los diferentes veranos y ver cómo se comportan los vórtices. No puedo asegurar que es de... Entonces, hasta ahorita no ha habido alguien que, digamos, que ponga específicamente el ciclo de vida de los vórtices, ¿no? Y supongo que va a variar dependiendo la latitud en la que se encuentre, ¿no? Vale, gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas felicidades, Elizabeth. Creo que tu trabajo denota un buen conocimiento y la verdad esta integración de diferentes disciplinas y la colaboración con los colegas de diferentes disciplinas. Siendo un gradiente latitudinal finalmente, a lo mejor me corregirían por lo del gradiente, pero siendo un cambio en latitudes desde Tehuantepec hasta Bahía de la Paz, ¿qué tantas cosas son comunes en esa parte del Pacífico? ¿O de plano son totalmente disímiles? Yo creo que en cuanto a todas las características físicas son diferentes, por los procesos que tienen en su zona específica, la surgencia por viento, los vórtices, todo tipo de cosas, entonces son diferentes. Y tal vez la dimensión de la cuenca, ¿no? También. El fetch que vas a tener en Tehuantepec. Ajá, con respecto a Bahía de la Paz, que está como muy encerradita. Sí, y aparte estamos como en una zona semicerrada, como que está muy protegida la bahía. En cambio, en el Golfo de Tehuantepec no tiene tanta fricción en sus zonas. Claro. Si tú dijeras cuál es hacer ciencia en tu patio trasero, ¿cuál de los dos lugares elegirías? La Bahía de la Paz, seguiría. Bueno, y ahora ya enfrente de la Bahía de Mazatlán ya estamos haciendo estudios para identificar cómo afectan estos procesos a la formación de algas nocivas en los fans. Entonces, serían esas dos zonas ahorita. Gracias. ¿Ningún otro comentario? ¿Pregunta? Que en las personas que están en línea me parece que tampoco, no hay nada en el chat. Entonces, si no hay algún otro comentario, le agradecemos mucho, doctora, por su ponencia.